hundimiento de la reforma laboral generó distintas reacciones, sobre todo entre los sindicalistas y los gremios. Sol Suárez, ¿y ese proyecto causó tanta controversia? ¿Qué es lo que debe contener la nueva reforma laboral entonces? Andrés, televidentes, buenas tardes. Y pues como usted menciona, después de escuchar a los líderes que generan el empleo en el país y también a los sindicalistas, decidimos definitivamente irnos a la academia, preguntarle a los profesores de este país y a los que finalmente también analizan cuál es la coyuntura, qué es lo que debe tener esta reforma si es que realmente se va a volver a redactar. Pues bien, ellos indican que lo primero es que tiene que haber condiciones para que los empleadores puedan empezar a generar más empleo formal y que por supuesto su negocio pues sea financieramente viable en el tiempo. Lo segundo es que los que ya están empleados pues sean más productivos en menos horas de trabajo y también pues que tengan mejor calidad de vida. Pero lo que realmente afirman y en lo que hay consenso es que la gran mayoría de este nuevo documento debe estar redactado para reducir o eliminar definitivamente la informalidad y poder generar pues mucho mayor empleo, sobre todo a las personas, por ejemplo, como madres, cabezas de familia y bueno, al primer empleo de jóvenes y a esa población que históricamente durante la historia del país pues han tenido dificultades para conseguir empleo. En el siguiente informe les cuento el panorama. Son varios los motivos por los cuales Colombia necesita urgente una reforma laboral. Sin embargo, la discordia está en qué es lo que se debe cambiar del sistema actual. Dos de los puntos que son cruciales y en los que hay consensos es que se necesita brindar las condiciones para mayor generación de empleo y reducir o eliminar la informalidad. El mercado laboral colombiano requiere políticas que vayan mucho más de cara hacia el aumento del aprovisionamiento para el trabajo y que de esta manera se dinamice la creación de empleo y la formalización, pero también incluir algunos componentes de flexibilidad que respondan a esos retos globales. Así las cosas, la academia recomienda que debe haber un equilibrio entre las condiciones óptimas para que el empleador pueda contratar más personas y sostener financieramente su negocio en el tiempo y que el empleado sea más productivo en menos horas y tenga mayor calidad de vida. Pero la reforma laboral tiene que tener en cuenta no solamente a los empleados formales, sino también a los desempleados y a los empleados informales. Es hacer salarios mínimos diferenciados dependiendo del tamaño de la empresa y de la región del país. Hay que comenzar por el hecho de que la mitad de los colombianos gana menos del salario mínimo. Y mientras esos acuerdos de país llegan, sindicatos y gremios exponen sus opiniones sobre la fracasada propuesta del gobierno. Como una oportunidad de mejorar las condiciones de ese proyecto, pensando en el empleo que generan las MIPYMES y las empresas en general, pero también en ese problema de informalidad tan alto como vive Colombia. Que se convoque a sesiones extraordinarias y allí pueda ser aprobado en primer debate el proyecto de reforma laboral, toda vez que ya avanzó su trámite en las sesiones ordinarias cuando se aprobó la ponencia. Para algunos el hundimiento de esta reforma genera confianza en el Congreso y en las instituciones, pero para otros es un mensaje de retroceso para el país y los empleados de Colombia. Otra observación o llamado de la academia es que definitivamente si hay posibilidad de hacer un nuevo documento de reforma laboral, sí es necesario que las partes se escuchen y que haya consenso. Esto porque hay unos números que determinan la realidad del país y pues definitivamente no hay que ignorarlos porque podría entonces generarse un impacto mayor en los que hoy ya están generando empleo. Sol, gracias. Uno de los proyectos que salieron airosos en el Congreso a pesar de las fuertes críticas fue el Código Electoral. Según varios expertos, se abrió un boquete para el aumento de la burocracia en la registraduría. Nicolás Rojas, ¿qué otros puntos polémicos se aprobaron? Margarita, es que este proyecto recibió una lluvia de cuestionamientos porque, en primer lugar, sentían que se le estaba entregando superpoderes al Registrador Nacional para hacer vigilancia en el proceso electoral y esto dejaría a un costado las funciones que actualmente tiene el Consejo Nacional Electoral. Lo segundo, le da la posibilidad de crear algunos registradores departamentales o regionales, incluso algunos cargos auxiliares en todos los departamentos del país y lo que generan esto es más burocracia, es lo que ha señalado, por ejemplo, Humberto de la Calle, quien también fue registrador nacional. Otro punto que se está criticando de manera fuerte es el voto mixto, que se haría a partir del 2029, es decir, que sea un voto manual y voto electrónico. Contra todo pronóstico y varios cuestionamientos, al Código Electoral solo le falta el control de la Corte Constitucional y la firma del presidente para hacer ley de la República. Uno de los puntos más polémicos es el artículo que permite al registrador nacional nombrar registradores especiales y auxiliares, incluso delegados regionales. Hay una explosión burocrática enorme.
además una explosión burocrática que se manejará, si es aprobado, no por la carrera electoral que existe desde hace años, sino a través de nombramientos de libre nombramiento y remoción. Se sigue priorizando la diferencia entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquí se nos ha olvidado que el Consejo Nacional Electoral es el órgano que tiene que hacer vigilancia y control de los partidos políticos y de las actuaciones de la Registraduría. Y fortalecemos la registraduría poniéndole un cargo más. Otro punto que genera cuestionamientos es el voto mixto, es decir, que se pueda votar manual o de manera electrónica desde el 2029. Eso es lo contrario de lo que está ocurriendo en el mundo. Una gran cantidad de países se embarcó en esa búsqueda de soluciones tecnológicas desconociendo un hecho sencillo. Si usted le mete basura a un computador, lo que sale es basura. Otros puntos aprobados es la biometría para la identificación de los sufragantes y la ampliación de la jornada electoral hasta las 5 de la tarde. El censo electoral, se van a hacer censos electorales permanentes para evitar la transhumancia. Actualmente hay un código de 1986, creo que necesitamos una actualización jurídica importante en materia electoral. Rescato el tema de la profesionalización de los registradores. Aunque este proyecto es apoyado por el gobierno, su aprobación se produjo en la Cámara de Representantes y la presencia de la bancada del Pacto Histórico, quienes no votaron la conciliación de la iniciativa en protesta por el mal ambiente que hasta ese momento existía en el Senado por el proyecto de cannabis recreativo, que efectivamente poco después se hundió. Bien, vamos a hablar de otra noticia que se dio en las últimas horas, y es que ya está el decreto de sesiones extras para el Congreso. Va a ir desde el 22 de junio hasta el 24 y solamente se van a debatir dos proyectos. Uno, adición presupuestal, y el otro proyecto es el que busca ampliar el número de diputados en el país. Ninguna de las dos reformas sociales que aún están en trámite, salud o pensional, se van a discutir en estos tiempos.